generación, pues mira, igual, yo pues claro, lo he visto de punkis, de porreros, de heavies y de colgados, y ahora van y se han hecho incluso funcionarios de prisiones y tal. Yo creí que algo que yo pensé que en mi generación no volvería a ocurrir. Yo no puedo entender cómo todavía en mi generación puede haber gente que en su sano juicio, después de haber vivido lo que hemos vivido, que diga que voy a ser funcionario de prisiones, por ejemplo. Eso es un traidor, o que me hago juez, imagínate. Eso es lo que yo veo. Los de mi generación, muchos, la mayoría, no todos, bueno sí, la mayoría, son traidores, son traidores. Nuestra generación son los que tenían que haber educado a los hijos pues, en los valores y tal, y lo único que han hecho es dejarles en paz, déjalo, igual. Si yo ya era yonki, y yo ya era punk, y yo ya era heavy, yo ya, pues ¿qué va a hacer mi hijo? Pues que haga lo mismo, pues claro, la criatura déjale que vaya al botellón y tal, pues cosas impresionantes. ¿Qué puedes esperar de generaciones que se van al botellón, que no reaccionan, Sí, tío, seguimos manteniendo un sistema que se opone al individuo y a la libertad. Una situación mojigata y ridícula, una mojigatería, una mezcolanza de falta de... Pues eso, falta de echarle cojones al asunto, así hablando claro, de falta de estar en su sitio, hombre, de mucha dependencia al sistema, a la comodidad y tal. La comodidad al final es incómoda, la comodidad al final es incómoda. Paz. Pero si estamos en un mundo, o sea, vamos a ver, estamos en un mundo violento, desigual e injusto, y vienen a hablar de la paz, ¿de qué? O sea, paz cuando hay paz y guerra cuando hay guerra. Además, y esto es taoísmo puro, ya lo decía Lao Tse. Cuando hay violencia, soy violento. Cuando hay paz, soy pacífico. Claro, es que tienes que estar, ¿no? Lo que tú no puedes es disfrazarte de lo que no eres. No ser auténtico es la clave, bueno, del deterioro, primero del deterioro psíquico y después del rebote del deterioro físico, lógicamente, todo. Pero claro, hemos delegado, como lo delegamos todo, delegamos nuestra vida a todo, hemos delegado nuestra libertad, nuestra economía y nuestra salud en las autoridades, siempre hay alguien por encima, que la salud es precisamente lo que te va a diferenciar de estar en tu sitio o no estar en tu sitio. ¿Qué significa? De estar entero. ¿Qué significa estar entero? Estar en tu centro, es decir, controlar, ser tú dueño de tu propia vida y de tu propio ser. Y ser dueño de tu propia vida y de tu propio ser, ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser invulnerable? ¿No? Entonces, la primera manera que tienes de conseguir que alguien sea vulnerable es tenerlo enfermo. Antes, la salud, intentar mantenerte en perfectas condiciones es algo subversivo ya por sí mismo. Porque precisamente tú sabes que te encuentras mal y no quieres ir a trabajar un trabajo de mierda como esclavo, estás siendo subversivo. Mantenerte en la energía, mantenerte en tu punto es algo subversivo. El único que puede querer algo bueno es para sí es el individuo, pero el individuo ¿cómo? El individuo en su centro, pero para conseguir tu centro necesitas salud. ¿Y dónde empieza la salud? Pues empieza rechazando lo que es insano. Pero lo que es insano no es precisamente lo que nos han dicho que es insano. Si tú realmente quieres fumar, fuma, pero fuma de verdad. Si quieres beber, bebe, pero bebe. Si quieres irte de putas, vete, pero sé auténtico. Lo que no puedes hacer es ser un reprimido. Eso jamás. O sea, la represión es lo que al final ocasionará tu desdicha. Si un día no quieres ir a currar, no vayas. Si quieres mandar a tomar por culo al jefe, mándalo, pero ya. La cólera y la ira contenida, eso cascas, pero vamos, que si cascas. O sea, hoy yo creo que hoy en día intentar mantener la salud en su sitio y en su centro es más revolucionario que anarquista a principios del siglo XIX.